Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Portales, la radio insignia de la región de Valparaíso. Y este es su programa Revelando. Como todos los días jueves, quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Y me acompañan en el panel Fernando Pérez. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Quila. Buenas tardes. Y Gonzalo Risling. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, auditorio. Gonzalo, les recuerdo que es vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional aquí en la región. Y nosotros, los conductores estrella también de la radio insignia. Bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live, así que nos pueden ver ahí en la dirección Reunidos Revelando, FFAA, estamos en directo. Y lo más importante, pueden chatear con nosotros. Esperamos tener el contacto con nuestros auditores a través del chat, que es el +569 353 08319. Lo repito, +569 353 08319. Como siempre, Claudio Alvarado nos está supervisando que todo salga bien. Y está Marco Leblanc, quien hace posible que estemos en Facebook. Así que para iniciar nuestro programa de hoy, lo primero que quiero decir es que hoy se celebra el 12 de septiembre las Marías. ¿Cuántas Marías no conocemos? María Verónica, María Eugenia, son amigas nuestras, por eso las mencioné. Siempre, yo no sé por qué las Marías esconden el nombre María. Por ejemplo, María Verónica se llama Verónica. María Eugenia se llama Eugenia. ¿Cómo que no le gusta? Mi madre se llamaba María. María del Pilar. María del Pilar. Pero le decíamos la tía Mary. Exactamente. Oye, tiene razón Claudio. María del Pilar es la que conductora también de Revelando. Claro. Y María Eugenia Martini, que está aquí los días lunes. Bueno, Pilar Soberano, María del Pilar Soberano. Hace poco supimos que se llamaba María. Le mandamos un afectuoso saludo a todas las Marías. Todas las Marías. Deben estar celebrando. Antes se celebraban mucho más los onomásticos, incluso en la radio Portales, yo me acuerdo. Luis Enrique Calquín, me acuerdo que él siempre saludaba por el onomástico a todos. Era como una fiesta muy familiar. Era como el segundo cumpleaños. Exactamente, era como un segundo cumpleaños. ¿Por qué se habrá perdido esa tradición? Era buena. Había una oportunidad para celebrar. Bueno, vamos a iniciar el programa después de saludar a las Marías. Quiero retomar un tema que me parece que en el programa de ayer quedó algo enunciado, pero no profundamente comentado. Se refiere a uno mal llamado homenaje que rindieron los dragoneantes, así se llaman los soldados que están formándose en el ejército de Chile para ser suboficiales. Estudian en la escuela de suboficiales del ejército y así como en la escuela de grumetes, sería el equivalente a la escuela de grumetes. Ahí se forman grumetes que van a ser marineros, después cabo, sargento, y lo mismo ocurre en la escuela de suboficiales. La cuarta compañía de la escuela de suboficiales es una unidad, debe haber primera compañía, segunda, tercera, la cuarta compañía en particular. Por lo que yo he podido leer e interiorizarme, tenía un instructor, un sargento o cabo, comando, que entre paréntesis los instructores, bien sabe Fernando, son muy bien seleccionados por sus cualidades personales, profesionales, militares, etc. Son todas personas de excelencia, por eso los han puesto ahí, para que sean ejemplo y modelo. Para que sean un modelo para los alumnos. Entonces, qué mejor poner ahí un comando, que debe haber tenido una carrera espectacular hasta ese momento, y el instructor, de alguna manera, que sería interesante conocer, él como comando, tomó un himno que probablemente donde él practicó o participó junto a otros comandos en la formación de los comandos y en las operaciones de comando, que es la compañía 12 de comando, así se llama.
seguramente ahí tienen un himno y que recuerdan a la gente caída, comandos que murieron en cumplimiento del deber. Por ejemplo, me imagino un paracaidista que no se le abrió el paracaídas, o un buzo táctico que murió sumergido, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de los caídos, a los cuales probablemente la compañía 12, donde están los comandos, y donde seguramente este instructor también participó, deben haber tenido un himno en recuerdo a los comandos que eran parte de la escolta presidencial que fue emboscada ahí en el cajón del Maipo, en la escolta presidencial del presidente Pinochet, el 7 de septiembre de 1986, como bien se ha dicho, y todo el mundo sabe, allí murieron 5 de los escoltas, quedaron 11 heridos. No, una pequeña introducción. Yo creo que ni siquiera el himno era de esos 5. Es un himno característico de la compañía, de los comandos en general, y de todos los caídos que hacían ejercicio en el cumplimiento del deber. Que lo que él lo hizo cantar el día en que esos comandos habían sido atacados a mansalva. Por eso, muy interesante la acotación que hace Fernando. En realidad es un himno que probablemente practican y cantan periódicamente en los comandos, recordando a sus caídos. Y este instructor pensó que por qué sus alumnos draconiantes no iban a poder cantar ese himno. Así como uno canta Gloria Victoria, Adiós al séptimo de línea. Son himnos que recuerdan a héroes del pasado o caídos en combate, cualquiera. En todas las instituciones ocurre. A veces a la hora que se llama la retreta, en la tarde, a veces con banda, otras veces sin banda, se entonan himnos militares. Esto va forjando el espíritu, la camaradería, la unión, el espíritu del cuerpo, etc. Y los cantos, con banda o sin banda, en general recuerdan a miembros de las instituciones o miembros de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida heroicamente en cumplimiento del deber o de cualquier forma, y los recuerdan. Este no es un caso diferente. Luego, el instructor les había enseñado a sus alumnos este himno, que le parecía adecuado, y con ocasión, de aquí viene lo importante que yo quiero destacar. Mientras se ejecutaba una romería al cementerio general en Santiago, organizada por los grupos de izquierda, las organizaciones que luchan por el tema de los derechos humanos, una romería para recordar a los caídos durante lo que le llaman la dictadura. Entonces iban en la romería y este instructor dijo, bueno, si van a ir a recordar a los caídos en este periodo álgido político de la historia nacional, ¿por qué no vamos a recordar a los caídos en las mismas circunstancias, cumpliendo el deber como escoltas del presidente de la República, Fernando? Que yo creo que eso tampoco lo dijo, lo puede haber pensado, pero es lo que dijo, vamos a recordar a los 5. No se refirió a ningún otro tipo de cosa. No se refirió a ninguna marcha política ni nada, sino que vamos a recordar a los 5 caídos en cumplimiento del deber de la compañía 2. Exactamente, de la que eran los comandos. Eran los comandos. Entonces, ni siquiera otra acotación, nada. Formó a su compañía, la 4ª compañía de la escuela de suboficiales, y les dio la orden de cantar el himno que les había enseñado, que no tiene ninguna cosa especial, más que ser un himno que recuerda a la gente que ha caído en alguna circunstancia. Esto se filtró a la prensa, a las redes sociales, y se ha presentado erróneamente como un homenaje. Pareciera que se quiere presentar como un homenaje al gobierno de las Fuerzas Armadas, al presidente Pinochet. Se ha tergiversado el espíritu. Se le ha dado una connotación política que no lo tiene, que es absolutamente corporativa, interna del ejército de sus propios caídos.
Exactamente. Entonces, el hecho que hayan entonado este himno en recuerdo a sus caídos, y a esos 5 caídos que murieron en las mismas condiciones dentro del mismo periodo que se está reconociendo por el otro lado, entonces cantaron el himno y comenzaron los políticos ahora a darle la connotación política, como muy bien dice Fernando, y a pedir poco menos que la cabeza de los responsables y por qué esto se había hecho sin orden, sin conocimiento, etcétera, etcétera. Hasta que el señor director de la escuela de suboficiales hace una declaración a la prensa donde dice algo que cae por su propio peso, no es claro. Dice que la escuela de suboficiales, ellos somos un instituto militar cuyo fin es la formación de futuros soldados y no hacer homenaje. Qué raro tiene eso. Efectivamente, la escuela de suboficiales existe para formar a los futuros soldados. Es evidente que eso de no hacer homenaje, bueno, la escuela de suboficiales seguramente durante el año hace muchos homenajes, que son homenajes por los caídos en la batalla de la Concepción o por algún hecho histórico de largo registro que tiene nuestro país en estos epopeyas militares. Entonces, está bien, la escuela de suboficiales no es para hacer homenaje, pero parte de la formación es hacer homenajes. El tema es si lo que estaban haciendo estos soldados al cantar un himno, que como lo dijo Fernando no tenía ninguna connotación política, solamente recordar a los caídos, tenía que escalar al nivel político para que venga la diputada Loreto Carvajal del Partido por la Democracia a exigir prácticamente casi que se dé de baja, no sé si a qué nivel, así como están las cosas, capaz que quiera que se dé de baja al comandante en jefe del ejército, por haber cantado este himno. ¿Por qué? Porque se hizo sin permiso. Bueno, en los patios de todos los cuarteles de Chile, los soldados van cantando himno y no le piden autorización al director ni al comandante para ir cantando himno. Es parte del sistema. El servicio militar obligatorio. Les enseñan a cantar y para trotar van cantando. Entonces no tiene otra connotación más que eso y un reconocimiento a los caídos. El ejército, por otro lado, dice, se ha iniciado un sumario. Bueno, pareciera ya cuando dice, hemos iniciado un sumario como que hubieran hecho algo maligno, algo indecoroso, algo que no correspondía. Yo creo que en este caso se ha sobrepasado ya el criterio. Esto de estar poco menos que temiendo lo que va a decir o no va a decir el mundo político respecto a lo que ocurre o no ocurre dentro de las instituciones de la defensa, efectivamente debe preocupar, porque no puede ser que cada cosa que se esté haciendo, que son procesos naturales de formación, tengan que salir a dar explicaciones a los políticos. La pregunta que yo hago, y se la quiero hacer ahora a Gonzalo, que no conoce el mundo militar, es una opinión. Si Gonzalo, ¿tú crees que estos soldados cantando, tal como yo lo he expresado en ese mismo contexto, estaban cometiendo una atrocidad, un horror, un sacrilegio? ¿O qué? ¿Cuál es tu visión de lo que estaban haciendo esos soldados? Al contrario, aquí lo que está pasando, se están juntando peras con manzanas. ¿Cómo se llama? Aquí no hay una connotación a lo que es la figura ni de Pinochet ni de nada por el estilo. Acá se está conmemorando simplemente a compañeros de trabajo que murieron en una circunstancia X, pero no tiene una connotación política. Netamente es buscarle, como se dice, la quinta pata al gato. Eran claramente, y ahí yo creo donde las personas, especialmente nuestros parlamentarios, deberán informarse y no actuar en forma visceral para los medios. Personal instruido en el ejército, personal que estaba en servicio activo y personal que tenía una orden y una misión que cumplir. Y cuando fueron emboscados, independiente de las circunstancias que fueron, ellos tenían una tarea y murieron en cumplimiento del deber.
Por lo tanto, no dejan de ser soldados ni dejan de pertenecer al ejército, independiente de la tarea que tengan. Así que esos mismos, en ese minuto era el presidente de la República. Pues yo, complementando lo que dice Fernando, y lo expongo aquí, imaginemos por un momento, esto es ficción, pero imaginemos por un momento que el presidente que hubiera ido en ese vehículo blindado que le permitió salvar la vida hubiese sido el presidente Salvador Allende y hubiera habido una emboscada de esa época de Patria y Libertad contra la comitiva presidencial, cuando la situación política interna estaba en ese nivel. O sea, es un escenario que perfectamente podría haber ocurrido. Pero ahora pongámonos entonces en el escenario que planteo yo. El presidente de la República, don Salvador Allende Gossen, con su comitiva presidencial, con varios comandos integrados en la comitiva, y es atacada en la cuesta que sea, como se llame, por un aparato militar, paramilitar, por ejemplo, de Patria y Libertad, y que hubieran caído en combate o en la emboscada parte de la escolta del presidente Allende, y también hubieran quedado heridos varios miembros de la escolta del presidente Allende. Podrían haber sido incluso grupos de amigos personales, el GAP, y también estos comandos que conformaban la escolta. Si la escolta presidencial ha sido siempre cubierta por personal del ejército. Basta ver cuando pasa el carruaje presidencial o el auto presidencial, quienes van escoltando al presidente son militares con sus lanzas y sus caballos del regimiento granadero. Entonces, en el escenario que yo planteo, yo le preguntaría a los políticos que si los soldados de las escuelas suboficiales hubieran entonado el mismo himno, pero recordando a los escoltas ficticiamente del expresidente Allende, estaríamos en el mismo escándalo y pidiendo explicaciones, sumarios, bajas del servicio, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta. En ese atentado no solamente fallecieron estos 5 escoltas, que eran comandos, también fallecieron carabineros. Y aquí era netamente un acto interno de sus camaradas. Porque hay carabineros que también fallecieron ahí. Y no estaban cantando el himno carabineros, estaban cantando ese otro himno. Lo mismo que cuánto en el servicio de la paz, que le corresponde por constitución a Carabineros de Chile, la custodia del presidente de la República, sabemos nosotros cuántos carabineros han tenido accidentes o fallecidos por accidente, porque no ha habido, a Dios gracias, ningún tipo de atentado, pero existen carabineros que han fallecido porque han tenido un accidente cumpliendo funciones con presidentes democráticos. Y no se les va a poder cantar un himno a esos carabineros ni recordarlos a ellos. O sea, estamos hablando de que estamos exacerbando una situación para producir una controversia, nuevamente los mismos interesados de siempre, que les interesa la dialéctica, de provocar la discusión, de dividir y no unir en algo que no existe división. Quizás aquí, con mucho respeto, porque nosotros representamos un sentimiento muy cercano a lo que son en general todas las Fuerzas Armadas y de orden, con mucho respeto digo yo, quizás esto ocurre porque el ejército institucionalmente no nos ha hecho un homenaje a estos soldados que cayeron en cumplimiento del deber. Si el comandante en jefe del ejército o el comandante de institutos militares o el comandante de la compañía de comando de donde era toda esa gente institucionalmente organizara un reconocimiento, que los hubiéramos visto visitando la tumba de estos caídos en servicio, poniendo ofrendas florales a personas que fallecieron producto del cumplimiento del deber, entonces probablemente todo esto no habría ocurrido, porque es una organización institucionalizada del evento. Pero como nada pasa y se quiere echar tierra sobre estos hechos, que son reales y que no se canalizan por el debido camino, entonces empiezan a ocurrir estas cosas que se empiezan a desbandar. La recomendación, con mucho respeto, si es que me está escuchando alguien de la institución, es que para el futuro debe organizarse un evento para recordar
este intento de magnicidio, donde lamentablemente miembros del Ejército de Chile, en cumplimiento del deber, como pudo haber sido en cualquier combate, en cualquier parte, cayeron fruto de un ataque, una emboscada a mansalva. Eso es lo que quería que comentáramos. No sé si ustedes tienen algo más que agregar sobre este tema. Nada más, Bueno, pasemos a otro tema, que este mes es como complicado, porque tenemos fiestas patrias. Bueno, el 11 fue ayer, sabemos los destrozos que han ocurrido, no sabemos cuándo se van a apaciguar los ánimos en este país. Pareciera que en vez de ir disminuyendo la polarización necesaria para que el país surja y nos reencontremos como hermanos, como miembros de la misma nación, va esto aumentando la polarización y ocurren cosas extrañas. El diario El Mercurio, en el día de ayer, publicó un inserto que fue pagado por varias personas. En ese inserto, que el Mercurio lo publicó, se expresan verdades. Ahí no hay ninguna cosa que alguien pudiera rebatir de lo que fue la causa o varias de las causas que provocaron el quiebre democrático en Chile y finalmente el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas a pedido mayoritario del país. El hecho ya está. Cualquiera puede leer ese inserto y si lo lee párrafo por párrafo se va a dar cuenta que ahí todo lo que se dice es comprobable, están documentos, no hay ninguna invención. Y no se está haciendo un homenaje a lo que fue el gobierno militar durante los 17 años, sino que se está poniendo en el inserto cuáles fueron las causas que provocaron el día 11 de septiembre. ¿Por qué se llegó al 11 de septiembre? Y respecto a eso, a mí me llamó la atención hoy, porque ayer ya fue 11 de septiembre y no vamos a hablar más del tema, pero hoy día me llamó la atención una fotografía en el mismo periódico en que aproximadamente unos 60 trabajadores del diario El Mercurio se manifiestan contrarios a ese inserto, con pancarta. O sea, trabajadores del diario El Mercurio que manifiestan públicamente en las mismas páginas del diario El Mercurio su desacuerdo con que El Mercurio, su empleador, por decirlo de alguna manera, haya resuelto o aceptado poner ese inserto. Solamente se critica el inserto, la parte formal, no el fondo. No se critica que lo que hay ahí sea mentira. Lo que se critica es por qué se puso. Y eso bien sabrá el propietario del Mercurio en la línea editorial por qué lo puso. Pero me llama la atención entonces que los trabajadores del diario El Mercurio, y eso me hace sentido, que quiere decir que el diario El Mercurio, que la misma izquierda durante largo tiempo dijo que era El Mercurio miente, que el Mercurio estaba vendido a intereses capitalistas, imperialistas, etcétera, etcétera, quiere decir que tiene un grupo importante, que está en la foto, así que con una buena lupa uno puede hasta reconocer a los personajes que están dentro del Mercurio y que probablemente son los que le ponen un bloqueo a todo artículo o comentario, carta al lector o cualquier cosa que huela a el gobierno militar y su entorno. Eso es una explicación, de mi punto de vista, de por qué el diario Mercurio de Santiago muchas veces recibe miles de cartas y de esta área que estoy mencionando es muy poco lo que se publica y sin embargo le da cabida a comentaristas, columnistas, las mismas cartas al director, que tienen evidentemente sesgo. Entonces yo me quedé preocupado con esto de el Mercurio, si al Mercurio, este diario imperialista, capitalista, explotador, mentiroso,
Si pasa eso ahí, ¿qué queda para el resto de los medios de comunicación? Probablemente estos mismos señores que financiaron el inserto en el diario El Mercurio intentaron, me imagino, poner un inserto similar en otros medios, así como La Tercera, La Segunda, y probablemente fue rechazado por los efectos que podría tener. Entonces, ese como que no se quiere ver la verdad, no se quiere conocer la verdad, como que la verdad tiene que estar oculta. El inserto, párrafo por párrafo, como ya lo mencioné, dice solamente verdades, no hay ninguna cosa que esté inventada. No sé si tú lo viste, Gonzalo, el inserto al cual yo me refiero. Sí, estuve leyendo el inserto, como bien decía Luis, dice puras verdades, pero tampoco llama ¿cómo se llama? A una odiosidad, en cierto modo, con otros sectores políticos. Acá simplemente se están diciendo las cosas que pasaron en ese momento. Y bueno, aquí todo esto está manejado también por ¿cómo se llama? Por la agrupación de detenidos desaparecidos, que de hecho van a tomar acciones legales contra el Mercurio por este tema. Bueno, yo encuentro que aquí es exactamente lo mismo que pasa en la mayor parte de las situaciones cuando tenemos verdades que no son mostradas, cuando tenemos el Museo de la Mala Memoria, y cuando sale gente a mostrar lo que en realidad pasó, ¿cierto? Ellos se escandalizan, o sea, esta gente se escandaliza, no son capaces ¿cómo se llama?, de escuchar la opinión del otro tampoco. Acá el Mercurio, como bien decías también, tiene en su línea editorial muchas cosas que son muy llevadas hacia la izquierda, pero también aquí no hay una escandalización por eso. Pero cuando, claro, sale un tema que hace relevancia a la derecha o hace relevancia a algún ¿cómo se llama?, tema del pasado que no quieren escuchar los de izquierda, pasan este tipo de cosas donde al final se coarta el derecho de expresión, se coarta el derecho ¿cómo se llama?, a saber cuál es la historia real. Y obviamente este tipo de sucesos que sucedieron, que no están en el Museo de la Memoria y no están en algún libro ni de historia, ni tampoco lo dicen ellos en sus declaraciones. Entonces, ese es un punto bastante importante. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Este tema está interesante. Al regreso vamos a conversar sobre lo mismo con Fernando. Vamos a la pausa comercial. Es presentado y auspiciado por Asofar Agil, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Bueno, amigos, amigas, continuamos nuestro programa, tal como le anuncié en el primer bloque, y vamos a retomar ahora lo que estábamos conversando en relación al inserto del Mercurio y la connotación que ha tenido esta publicación. Fernando, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando ahí? Bueno, mi opinión es bastante crítica al respecto. Yo creo que aquí, y esto es por la opinión pública, para que cada uno haga sus propios análisis. Porque cuando a uno le entregan el análisis hecho a través de un programa de radio, como que de repente se escucha y no se retiene, entra por un oído y sale por el otro. Pero usted ha escuchado, señor auditor, en reiteradas oportunidades, que ahora hay libertad de expresión, que la democracia asegura que uno pueda decir lo que quiere, y que la democracia soluciona todos los problemas, y eso es verdad. Pero la verdadera democracia, no la democracia en que creen ciertos sectores que siguen siendo totalitaristas y que son normalmente orientados de izquierda. ¿Qué pasa con ellos entonces? Tratan de silenciar las verdades. Para silenciar la verdad, en el fondo están callando la historia. Y pero le asignan la palabra de negacionismo al resto. Y los que están negando la historia son ellos. O sea, estamos en el juego de las palabras de la dialéctica, que la hemos escuchado de Carlos Marx hacia adelante en forma permanente. Entonces, le asignan que negacionar. O sea, es negacionar, decir la verdad exacta, los hechos, las causas, como fue este inserto. ¿Quiénes están negando la libertad de expresión? Aquellos que se ufanan de la boca hacia afuera en proclamarla. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos sectores democráticos y quiénes son aquellos sectores que se dicen democráticos y no lo son tanto? Ese es el análisis que tiene que hacer usted, señor auditor, en mi opinión. Y resulta de que aquí
fíjense que era, como lo acaba de decir Luis, era pero un cliché de esa época que el Mercurio miente. Y estos 60 caballeros lo que quieren es que el Mercurio siga mintiendo. Porque al no publicar una verdad, significa que, o sea, callarla, silenciarla, no significa que lo que publique sea mentira, no. Pero por esa vía están impidiendo que se diga una verdad. Están desinformando a la población. Pero están, sin embargo, permanentemente alimentando noticias que a ellos les pareciera que vienen bien. Entonces, yo no estoy contra ninguno de estos sectores, pero yo creo que todos tienen que tener derecho a su espacio, todos tienen que tener derecho a saber lo que el otro piensa, y todos tienen que tener derecho a conocer la historia real, no la historia ficticia que han tratado de aparentar o de callar. Ese es el análisis que me hago yo. Y esto lo demuestra muy bien. Y lamentablemente con un diario que también quiero mencionarlo, que es uno de los diarios más antiguos que existe. El Mercurio de Valparaíso, que es parte también, y el de Santiago, son uno de los diarios más antiguos, es un diario de mucho prestigio. Es un diario que todos leemos, y leemos en la mañana y lo esperamos con ansia, porque normalmente bien informa y bien opina. Por lo tanto, yo creo que estos 60 trabajadores flaco favor le hacen a la institución Mercurio, porque el Mercurio es más que lo que es ahora, en este periodo, en este año, estos 60 personas. El Mercurio tiene toda una tradición. Es verdad, bueno, se ha ocultado por largo tiempo y no se quiere mostrar la verdad, porque la verdad, como dice el dicho, duele. Y el inserto pagado en el diario Mercurio, como ya lo hemos dicho, reflejó verdades, y las verdades duelen. Y respecto a lo que dice Fernando, de esto de arrogarse el derecho a lo que es democrático y lo que no es democrático, bueno, democracia pareciera que para ciertos sectores muy radicalizados, democracia se entiende igual como se entendía hasta algunos años atrás la República Democrática de Alemania, donde tenía el apellido de democrática y podía alguien interpretar de que ahí sí que había democracia y por lo tanto había partidos políticos, las autoridades eran elegidas por el pueblo, etcétera, etcétera, pero en realidad de democrática en el concepto real tenía bastante poco y era todo controlado por el Estado. Entonces pareciera que muchos piensan que ese es el modelo democrático donde el Estado controla todo, incluso los medios de información, lo que se puede y lo que se debe o no se debe informar. Y tratar de poner una mordaza a la verdad, bueno, la verdad siempre aflora. Así que es imposible, como decía Gonzalo muy bien, ojalá ese inserto que tiene puras verdades estuviera en la primera sala del Museo de la Desmemoria, porque es lo que falta. Junto con la carta que envió, ¿cómo se llama?, el Congreso ¿cómo se llama?, a los ministros y al mismo presidente. Exacto, con la Cámara de Diputados. Y que nuestro pueblo vaya entendiendo que así fueron los hechos y no la media verdad que se le ha estado repitiendo por muchos años. Y respecto a lo que dice Fernando del negacionismo, si el negacionismo, como nosotros chilenos somos buenos para el copy-paste, o copiar y pegar, en buen chileno, lo hacen los políticos, lo hacen los escolares, todos lo hacen. Entonces aquí este negacionismo es un copy-paste de lo que fue el proceso alemán para que no se negara el holocausto de los judíos. A eso se refería el negacionismo, no al régimen nacionalsocialista en sí, porque existió, es parte de la historia, sino solamente se refería, como en la palabra negacionismo, a los procesos en que se fue dando muerte a muchos ciudadanos judíos. Entonces acá se trae el concepto mal copiado, negacionismo quiere abarcar todo. Si uno dice que existió gobierno militar, es negacionista. Pero si el gobierno militar existió, ¿qué tiene de negacionismo decir que existió si todo el mundo lo sabe? Es cosa entrar a Google y ahí está que el periodo del 73
hasta el 90 había gobierno de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Eso no es negacionismo. Entonces pareciera que debería haber un concepto que habría que acuñar, pero que sería creatividad. Aquí no es copy-paste. Nosotros desde Radio Portales, desde la radio insignia de la región de Valparaíso, le vamos a dar una idea a nuestros políticos, a las personas de opinión, a los líderes de opinión, para confrontar el mal llamado concepto negacionismo. Entonces habría que haber uno que se llamara así como historicismo. Entonces, de veras nuestros representantes, los líderes de opinión, cuando sean atacados por recordar la verdad histórica, dijeran, bueno, ustedes están matando la historia. Y hacerse fuerte en el concepto de la historia, lo que es real. Historicismo, no sé si existe la palabra, la dejamos lanzada desde Radio Portal y programa Revelante. Realismo histórico tiene que ser. Bueno, mejor. Fernando ha dado en el clavo, realismo histórico. ¿Por qué no hacer que en todos los medios se cuente la verdad? Y la verdad incluye todo, ¿ya? No sé, Gonzalo, si tiene algo más que agregar aquí sobre este tema. No, al final el negacionismo, si ocupamos esa palabra, como ellos la ocupan, al final no están haciendo ello, porque están negando algo que sí sucedió. Exactamente, lo dijo Fernando, que están negando la historia. Claro. Tomemos así muy suavemente, porque seguramente ayer se habló del 11 de septiembre, era el día para hablar del 11 de septiembre y no pretendo volver atrás, pero sí lo que pasó con las palabras del presidente de la República. Ya sabemos que no hubo una ceremonia oficial para recordar el 11 de septiembre en La Moneda. Ahí llegaron algunas personas. Mira, cuando hay pocas personas, los medios de prensa no muestran ninguna fotografía, así que no tenemos idea cuántas personas llegaron al monumento a Salvador Allende ahí en la Plaza de la Constitución. No sabemos. Pero llegaron algunos a hacer su homenaje a esa persona. El presidente dijo una cosa que lo encuentro interesante, que sí es parte de la historia, y creo que es primera vez que escucho a un presidente de la República que, si bien es cierto, no hizo una ceremonia, dijo una verdad. Así como lo que estábamos hablando, la verdad de este insecto, el presidente de la República dijo que Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular, o sea, los 1000 días de la Unidad Popular, se encontraba en una crisis, y voy a recalcar esto, sin precedente. Eso quiere decir que la crisis, el presidente de la República actual dijo, lo pueden verificar, que en la época del gobierno de Allende el país se encontraba en una crisis sin precedentes. O sea, nunca antes había habido una crisis igual. Y yo recuerdo que en la historia de Chile hay crisis bastante importantes. Por ejemplo, la revolución de 1891, que terminó con el suicidio del presidente Balmaceda. Pero si el presidente Piñera dice que esta crisis del periodo de Allende era sin precedentes, quiere decir que era peor que al menos esa de 1891. Y lo dijo con todas sus palabras. Y dice que esta crisis sin precedentes era de carácter político, económico y social. Primera vez que yo escucho, me llamó la atención, que un presidente de la República se haya referido en esos términos al gobierno de la Unidad Popular. Esto es como calar bien profundo en la oposición, porque le está diciendo que su paradigma democrático, que es la figura del presidente Salvador Allende, a quien le estaban rindiendo un homenaje en pequeñas, pocas personas ahí frente a La Moneda, le están diciendo al presidente que esa persona que tiene un monumento ahí, intrínsecamente está diciendo que no se merece el monumento, porque llevó a nuestro país a una crisis sin precedentes en lo político, lo económico y lo social. Y que eso fue lo que motivó el quiebre de la democracia, lo dice el presidente. ¿Qué te parece esta declaración, Fernando, del presidente? Solo a decir que esto mismo, al inicio, fue cuando
se produce la crisis y ya colapsa el país el 11 de septiembre, el presidente Frey lo dice muy claramente, en sus cartas y en declaraciones. Y el presidente Elwin, que en ese momento era presidente del Senado, también lo repite después en las entrevistas que están escritas. Pero después viene un largo periodo en que esto no se vuelve a repetir. Y ahí está el gran mérito de este presidente, que en este largo periodo se dejaron llevar un poco por la ola negacionista del otro lado. Hay que poner el concepto a ellos ahora, porque yo creo que corresponde, claro. Es verdad. Y ahora él dice, no, ya hasta cuándo, porque hace una acotación todavía más inteligente, que yo lo felicito al presidente, cuando dice, ¿cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos? Nuestros nietos. Exactamente. Como dice Fernando, el presidente resolvió en esta oportunidad no dejarse llevar por los clamores de la izquierda, que prácticamente le estaban exigiendo que en la moneda todos los días 11 tenía que haber un homenaje a la imagen y al periodo del gobierno de don Salvador Allende Cosa. Y seguramente ir a poner una flor donde está el cuadro con la imagen de él, y no sé, hacer ahí algún rito o alguna cosa. Desde hace mucho tiempo esto se venía haciendo, incluso durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Pero ahora el presidente dijo, basta. Vámonos a la realidad. Aquí efectivamente esto no es como para rendir homenaje. Aquí se quebró la democracia. Lamentablemente, es presidente de la República, fue elegido democráticamente, fue un desastre como presidente de la República, condujo al país a una crisis sin precedentes y por lo tanto no vamos a hacer homenajes. Entonces hizo este pequeño pensamiento, reflexión, solo con su señora, y se acabó el recuerdo del 11 de septiembre. Es verdad que dice que a raíz de la crisis, posteriormente, obligado a las Fuerzas Armadas y el periodo, y que hay hechos que pueden ser condenados, etcétera, etcétera. Pero la primera parte es donde él deja claro la razón por la cual las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar para poner atajo a lo que estaba ocurriendo en nuestro país. ¿Qué te parece? Yo creo que llevamos mucho tiempo esperando que un mandatario lo diga sin tapujos, o sea, sin taparse, en este caso, decir esto o lo que pasó, el golpe de Estado o lo que sea, pasó por esta razón. Y tampoco lo dice en la línea de ¿cómo se llama?, de atacar a un sector político o atacar a personas en puntual. Simplemente lo dice, y yo lo veo de esa forma, lo dice para que entendamos lo que pasó. Y ya desde hoy día ya empecemos a desenredar este tema, porque él habla de una generación que fracasó. Y esta generación fracasó porque hasta el día de hoy tenemos personas que todavía siguen con esa odiosidad dentro de ellos, que bueno, los vemos en las calles tirando piedras, incendiando neumáticos y todo. Y en realidad es una sociedad, o sea, una generación que fracasó, no tenemos otra forma de decirlo. Y hay que obviamente decir las cosas como son. Aquí el gobierno de Allende fue destructivo para el país, por lo mismo llegamos a lo que llegamos, a un gobierno militar, y eso tenemos que entenderlo todos, independiente del sector político que sea. Pero hay que decirlo. Y yo la verdad es que esta vez me saco el sombrero por el gobierno, que fue capaz de pararse y decir las cosas son así. Como también el tema del extracto que salía en el Mercurio, se están diciendo las cosas como son. Y independiente que a la izquierda no le guste esto, pero hay que hacerlo. Ellos han tenido más de 20 años para poder decir lo que ellos quieren decir, lo que ellos quieren mostrar, venderle una pomada a la población, y hoy en día estamos viendo que estamos saliendo un poco a decir que nosotros también tenemos nuestra historia. Y eso es lo que... Claudito, ¿cuántos minutos nos quedan? Bien. Vamos a hacer, quiero hacer un comentario, vamos a cambiar de tema radicalmente. Pero tiene que ver con la Fuerza Aérea. Nos vamos a mantener como en el área, pero Fuerza Aérea. Sabemos que uno de los halcones son los que hacen acrobacia, lamentablemente cayó en una población, no sabemos las causas porque se están investigando. El piloto se salvó milagrosamente porque se eyectó y finalmente cayó en paracaídas. Me comentaba un piloto que los pilotos rara vez se lanzan en paracaídas. O sea, andan con paracaídas, pero porque nunca creen que el avión se va a caer hasta que se cae, y ahí se lanzan nomás y empiezan a flotar en el aire, pero no es como los ejercicios de paracaidismo que uno ve que el paracaidista dirige
el paracaídas va a caer justo en una cruz, en el suelo. Aquí no, puede caer en cualquier parte. Bueno, afortunadamente el piloto se salvó, no hubo muertes con el choque del avión en tierra, pero me ha llamado la atención que hoy día la Fuerza Aérea anuncia que va a hacer una colecta para resarcir de los daños a los dueños de los departamentos que sufrieron algún efecto de la caída del avión. Y esto es típico de chilenos, y aquí yo quiero decirlo con todas sus letras. Al principio eran 2 departamentos, al día siguiente eran 3, después eran 5, ahora creo que son 9. El avión no se cayó en ninguno de los 9, porque el avión cayó por el lado, pero claro, mostraban algunos departamentos por dentro y se veían que estaban bastante antiguos, ya estaban un poquito mal tenidos. Pero ahí el chileno se subió arriba del avión, en este caso, y está pidiendo que le cambien el refrigerador y todo, porque perdió todo eso. Típico chileno, como dice Coco Legrand, esto es típico chileno. Pero lo que me llama la atención es que la Fuerza Aérea, una institución del Estado, esté haciendo una colecta entre su gente para poder ir en apoyo de los afectados. ¿Qué piensas tú, Fernando? Mira, yo siempre miro las cosas de otro punto de vista. Llama la atención, efectivamente, cuando uno ve ahí las acciones que el Juan Jefe entre su gente está recolectando esto para ir en apoyo, y que además le dio ciertas instalaciones que pertenecen a la institución a los que quedaron sin casa en este momento de emergencia. Yo hago un análisis de más atrás. La municipalidad del Bosque creció en el bosque alrededor de una base aérea. Y se desarrolló algo en una base aérea, y yo creo que todo el mundo está relacionado con la base aérea. Y en el bosque toda la vida han volado los aviones y han hecho ejercicio de arriba y han despegado. Entonces ahora viene el aprovechamiento del político. Primero, que no hagan más ejercicio ni vuelen nunca más arriba. Todos los aviones que se han caído han sido mínimos. ¿Y por qué no han hecho colectas antes? Yo creo que ahí es donde estamos fallando. Porque yo creo que aquí, en una institución del Estado, con un piloto que está cumpliendo su deber, con un avión nuevo que tiene que entrenar, para un escuadrón acrobático que es famoso en el mundo, y claro, puede tener una emergencia en un avión nuevo, y el piloto tiene que salvar la vida, el primero está él, y puede producirse daño. Hay gracias, no hay desgracias personales. Pero ¿dónde está el mecanismo institucional de Chile, Chile Estado, que está detrás apoyando esa institución del Estado? Porque aquí yo no quiero criticar a Cuántica Fuerza, yo quiero apoyarlo. ¿A qué es lo que se ve enfrentado? Probablemente a un tremendo problema administrativo. ¿Quién pone los recursos? ¿De dónde los sacan? Porque han encasillado de tal forma todos los recursos por esta ley, por transparencia, que está bien que se haga, pero también tiene que haber un fondo de emergencia. Y resulta que ese fondo de emergencia no existe. Y él, ¿qué es lo que quiere hacer? Solucionar el problema a la gente. Y por eso lo está haciendo. Bueno, pero el Estado no lo está apoyando. Es un tema que dejo para el pensamiento de quienes nos escuchan. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que les deseo a nuestros auditores que tengan un buen fin de semana. A usted, Gonzalo, Fernando, muy buenas tardes. Bueno.